interrogante. ¿Quién preguntaba antes de cerrar nuestra primera hora? ¿Están los políticos de las nuevas generaciones y los que ya tienen, como quien dice, como por decirlo en el argot popular, que tienen bastante camino recorrido, están preparados para esos cambios políticos? Sí están preparados siempre y cuando entiendan que lo que viene es un cambio inminente y por tal razón se debe tomar en cuenta la previsión para la sustitución de algunos elementos que son necesarios en el correcto desenvolvimiento de la dinámica política. A modo de ejemplo te lo pongo rapidito. Tras bastidores conversábamos que en el siglo XX ocupar un cargo en un partido, llámese ADEC o PEI, incluso el MAS, que ha sido un partido de cuadro, implicaba contar con el aval y la aprobación de la dirigencia interna, lo que conllevaba a una elección indispensable para detentar dicho cargo. Hoy en día eso se acabó. Analiza qué partido tiene elección de sus autoridades, salvo el partido oficialista, que es una especie de más de lo mismo de AD en su buena época. Es una máquina electoral. Sí, es una máquina electoral, pero aquí, ¿a qué dirigente de la estructura se elige por voto directo de la militancia? Muy poco. Analiza, todos son impuestos por de Caracas. Entonces el partido oficialista intentó hacer una mueca y le salió una morisqueta, porque ellos, bueno, vamos a la elección interna de los candidatos y después el hecho de ganar no implicaba que iba a ser el candidato, porque como lo dijeron sus autoridades, tenían que ver si la aprobación al común denominador era más que suficiente que el peso de haber ganado, y muchos quedaron por fuera. Entonces simplemente lo que prospera a nivel nacional e internacional se llama democracia, por intereses particulares. Ahora, los partidos políticos y los dirigentes venezolanos, yo recuerdo que en la época que uno estuvo en esos ministerios, había formación. Partido de Acción Democrática, COPEI, más, claro, tenían organizaciones. Bueno, la Acción Democrática tenía los bancos, la Universidad Popular Alberto Carnevali, funcionaba la avenida Urdaneta, con Ramón Rivas, el APO. Mucha gente claro. se formó allí. Lamentablemente mucha gente que se formó allí hoy día no entendió o por el oportunismo se pasaron a la acera del frente. No lograron interpretar eso, no sé, habría que analizar. Pero había formación, había una amplitud en esa formación. ¿Se podrá retomar lo bueno del pasado para ponerlo en el presente a favor de estos cambios? Bueno, como te indiqué anteriormente, si se toma en consideración el diagnóstico, obviamente que la capacitación y doctrina es parte fundamental de la formación partidista, de esos cuadros dirigenciales que tienen como objetivo fundamental la conducción del país. Y para ello tiene que ir de la mano con una buena formación académica y con un tercer elemento que es indispensable. A mí me refiero al contacto directo con la comunidad. Si tú no estás inmerso en la comunidad, si desconoces cuáles son los problemas, los planteamientos, si omites cuál es la realidad que aqueja X sector, la cual varía considerablemente de zona geográfica o de tendencia política, no puede ser el abanderado ni el defensor reivindicativo de una parroquia en particular o de un circuito electoral, porque no es lo mismo ser candidato al circuito de la Panamericana a ser el candidato al circuito metropolitano. Son realidades totalmente diferentes. En Mérida, en Ejido y en Tabay, lo que se busca es elevar la calidad de vida de acuerdo a la infraestructura ya existente. Es decir, que el que asista a un centro hospitalario sea atendido, no tenga, si es gratuito, no tenga que comprar los insumos, porque muchas veces esa persona escasamente puede cubrir los gastos básicos de alimentación, y
Además de eso, pues que el sistema de transporte funcione, los servicios públicos funcionen. No se justifica que CanTV, por poner un ejemplo, en la Pedregosa Alta tiene 5 o 6 años que ya no existe CanTV ni ABA, desde que hurtaron los cables. También estaba ayer hablando con un amigo mío y me dice que en Lagunilla sucedió lo mismo, en un sector de Lagunilla donde se encuentran las casas de malariología, que hizo malariología en su debido momento. Es decir, las necesidades son distintas. Si vamos a la zona del Mocotíes o al Páramo, obviamente, ¿qué quieren los productores? Fertilizantes, pesticidas, fungicidas, charlas y capacitación que indique cómo ir sustituyendo de manera progresiva esos pesticidas y fungicidas, porque en el pasado representaron unos cambios en la parte genética bastante importantes, y en bailadores, me acuerdo, en 1995, había casos de síndrome de Down producto del uso excesivo de pesticidas y fungicidas. Es decir, cada situación se debe o se circunscribe a una localidad en particular. Cuando el dirigente entienda eso, obviamente, si va a Campo de Oro, la realidad es diferente que en Las Tapias. Pero entonces podemos decir que esa preparación que ellos deberían tener, tienen que cultivarla aún más. Lógicamente, no solo cultivarla más, compenetrarse de verdad con su labor si van a hacer eso de sistema de vida. Es decir, hay que dejar de ser el político de turno y convertirse en un verdadero dirigente social en su comunidad, en su estado, en su parroquia, para poder llegar a esos cargos políticos. Lógicamente, y no, más que turno yo diría dirigente virtual, porque están atrás de un teclado, desconocen la realidad y viven en un mundo paralelo y de fantasía. Solamente piensan en su yo, en su ego y en cuántos likes tienen. Eso no es así. Los oportunistas del momento que debemos llamar. Se pudiera llamar parte de la neodirigencia desfasada, porque no saben a dónde van, simplemente lo que importa es ser amigo de X o Y de Caracas, que lo postulen, lo nombren, y si por la casualidad del destino quedan, ellos ven qué hacen, porque la mayoría no tiene el compromiso con la tierra y el acervo ancestral para lograr un cambio significativo. ¿De qué suple llegar a un cargo y no hacer nada? No tiene sentido. Ahora, ¿qué van a hacer las organizaciones, o qué deben hacer en este caso las organizaciones políticas ante esta situación, esta realidad que viven? Porque en algún momento tienen que generarse un cambio, ¿sí? Un cambio desde el punto de vista estructural en los partidos, en las organizaciones políticas de oposición venezolanas. ¿Qué deben hacer o cómo deben hacer para que, bueno, yo en particular creo que en principio debe darse la preparación, retomar aquello que yo le preguntaba? Es importante retomar lo bueno del pasado para aplicarlo en el presente y tratar de reconstruir esta situación, porque no han seguido. Me voy un poco a la historia mundial. El PRI en México requirió estar en la oposición después de 70 años consecutivos en el gobierno, tuvo que estar en la oposición 10, 15 años para poder entender que tenía que renovar y darle oportunidad a las nuevas generaciones dentro de su organización política. ¿Tendrá que suceder eso igual aquí en Venezuela? Bueno, aquí ya la oposición lleva más de 20 años de oposición, 22 años. Sí, pero internamente entre los partidos. Bueno, pero ese es el error que cometen y lo siguen cometiendo, porque si analizamos el partido oficialista, allí sí hay un cambio y un relevo generacional, que era aquella frase trillada por la juventud de AD, que era la generación de relevo. Y esa generación de relevo lamentablemente nunca llegó. Si tú analizas el comportamiento de la dirigencia ADECA y Copellana, que son los partidos tradicionales, ese bipartidismo sigue siendo igual. Antes simplemente se debatía entre la tendencia renovadora y la ortodoxa. Actualmente hay un híbrido. Quienes sobrevivieron a ambas tendencias se mantuvieron en el partido durante ese tiempo y ellos pues piensan que es un deber divino que le corresponde estar allí, y resulta que lo lógico es que se realicen elecciones internas en todos los partidos políticos, incluyendo a los nuevos como Primero Justicia,
como voluntad popular, que también impera mucho la parte estalinista estructural que aprendieron de Adey y de Copey, y por supuesto el partido oficialista del gobierno, pues lógicamente ellos con mayor rigidez aplican esa parte formal de un lineamiento estructural donde no se hace nada si el líder no decide qué hacer, y que son voceros, aparte de esos calificados, no todos pueden hablar, y los que hablan con una direccionalidad que va previamente concebida para generar un efecto determinado. En la oposición no. En la oposición, cada quien que tiene un cargo habla por la dirección que quiere, y aparte de hablar por la dirección que quiere, muchas veces entran en contradicción, porque están jugando a un personalismo, están jugando a ese yoísmo de que son lo más bonito del escenario político venezolano, y esa no es la solución, porque como lo indiqué de forma breve, la verdadera solución es dar respuesta al anhelo de la comunidad. Eso es fundamental. Tú lo decías al inicio del programa, que la anarquía impera en Ejido, no solo en Ejido, en cualquier calle de Venezuela. Aquí estamos en un proceso de balcanización. ¿Qué significa eso? Que cada quien está en una segmentación progresiva individual que busca prevalecer sin importar si perjudica o no al vecino. Y entonces se rompe la premisa básica del derecho, que donde termina tu derecho comienza el mío. Eso aquí no existe. Aquí está el semáforo en rojo y le dan. Aquí está la vía para el norte y bajan por el sur en la misma vía del norte. El orden público, en lugar de estar pendiente de los detalles fundamentales, están pendientes de detalles que no son fundamentales para la colectividad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Orden, orden y más orden. Conciencia, conciencia y más conciencia. Si no entendemos eso, pues lamentablemente vamos a la etapa de un estado balcanizado que se va a derivar en la supervivencia del más apto. Nosotros estamos, ayer lo decía conversando con alguien de Colombia, estamos como Colombia hace 30 años atrás, exactamente igual. Hace 30 años atrás en Colombia, en los supermercados conseguía todos los productos de Venezuela, y lamentablemente en Mérida y en Venezuela tú consigues en los supermercados, en los abastos y en la bodega 60% producto colombiano, desde el papel toalé hasta una gaseosa o un refresco, gaseosa como le llaman ellos y refresco como le llamamos nosotros. Entonces la economía se invirtió producto de una mala política y una mala estrategia de forma inadecuada que perjudicó a la colectividad. O sea, por el amor de Dios, un salario no alcanza para nada, no hay capacidad de ahorro, no hay capacidad de recreación, aparte de no haber la capacidad mínima de recreación. Si viene un inconveniente como la avería de un electrodoméstico o de un vehículo automotor, pues la mayoría de la gente decide o quedarse sin nevera porque no tiene cómo arreglarla, o quedarse sin televisor, o quedarse sin el vehículo, ya que no tienen la capacidad económica para hacerlo. Entonces, algo más grave, vemos cómo se va deteriorando toda la parte circulatoria venezolana, que era una de las más grandes de Latinoamérica, donde tú vas, lo que hay es tronera, y aparte de tronera, el alumbrado público es deficiente, y aparte del alumbrado público ser deficiente, la soledad mata. El centro de la ciudad, me decía el operador Víctor, que después de las 3 de la tarde esto parece un cementerio. Y yo comentaba que hace 20 años o 25 años a esta hora estaba la juventud desayunando después de haber rumbeado toda la noche. ¿Y a qué se debe eso? A la distorsión de la economía. Si no hay papá, menos para pera. Si de broma hay para comer, ¿qué va a haber para rumbear? ¿Cómo se distrae un joven? ¿Cómo un joven que está empezando a estudiar va a garantizar adquirir un techo o una vivienda digna? Entonces, ¿qué buscan? Irse al país. Lo preparamos aquí gratuitamente y se van del país. A la buena de Dios, y posiblemente esa juventud no vuelva más. ¿Quiénes anhelan volver? Ya los que pasan de 30, 35, 40 años. Los jóvenes actuales que están creciendo bajo este régimen absurdo se van a volver, lógicamente. Adquieren una cultura diferente, una forma y una mentalidad totalmente distinta, donde todo cuesta,
y después que se adaptan a un orden y a un progreso en contra de esta anarquía, no vienen, vendrán a visitar a un familiar. Y lo doloroso es que muchos vienen es a la muerte de un ser querido, a el último adiós, pero el resto no van a venir. Ahora hay que buscar estrategias, hay que buscar esquemas que permitan, te observo a ti, por ejemplo, con esa formación, esa ganas de querer hacer las cosas dentro de una organización política. Hay que generar nuevas misiones, hay que generar nuevos esquemas, plantear elementos que permitan la reconstrucción de esas organizaciones políticas. Claro, eso sucede con la democratización de la misma. Es decir, incrementas el nivel de participación, al incrementar la participación viene la interacción, después de la interacción viene todo lo relacionado al consenso para la planificación, después los cuadros, medios necesarios para canalizar esas ideas y después, lógicamente, cuál es el principio de todo partido político, llegar al poder y mantenerse en él. Por eso yo no refuto en lo más mínimo la forma del proceder del partido oficialista, porque ellos están claros, ellos llegaron al poder y se quieren mantener. Así de sencillo. Que no son los medios adecuados, pero están claros. Esa es la forma de hacer la política, y más en Latinoamérica y en Venezuela, como lo establece Giovanni Sartori, que sin partidos políticos no hay democracia. Esto es el juego de los partidos. Aquí no importa el liderazgo, aquí el liderazgo independiente por los momentos no va a proceder, por una sencilla razón, porque se arropa bajo la política paraguas, que va en orden estrictamente decreciente. Lineamiento y todos acatan. Y les guste o no les guste, votan por salir de X o Y situación. Eso es lo lamentable de la realidad. Y por los momentos, incluso es válido, porque tenemos que tener una unidad, tenemos que tener una estrategia clara de desplazar al oficialismo para posteriormente sí posicionarnos con la institucionalidad requerida por todos. Y tenemos que venir al proceso de reinstitucionalización. Es decir, que si tú acudes a la alcaldía, ahí te solucione tu problema. Si es un problema eminentemente de competencia municipal. Si tú acudes al Ejecutivo Regional, te tienen que solucionar el problema. Y si acudes al Ejecutivo Nacional, de igual manera. Porque vemos que las instituciones han perdido su vigencia. ¿Y por qué han perdido su vigencia? Falta de compromiso. ¿Cuánto es el salario máximo de un funcionario público? Desconozco, qué sé yo, $100, $120, $150, el máximo. El mínimo será $10. Pero ¿qué sucede? Que un mecánico en un día te hace $180. Un plomero te hace $40. Y un albañil fácilmente te hace a la semana $250. Bueno, lo estamos viendo en el sistema educativo. Muchos docentes prefieren mil veces estar haciendo artesanía, vendiendo, haciendo cualquier otra actividad de emprendimiento, menos estar esclavizado en un horario. Claro, te limita. No tienen nada, claro. No tienen los instrumentos, las herramientas. Aparte de, en estas circunstancias de pandemia que tenemos, no hay las medidas de bioseguridad. Por eso, la crítica que hay hoy día de reiniciar las actividades ante un esquema que se está planteando, que por cierto hemos querido comunicarnos con las autoridades educativas en el Estado y hacer posible, no sé a qué juegan, para que ellos den su visión, porque bueno, las encuestas lo dicen, un 80-70% de los padres representantes están dudosos de si mandan o no a sus estudiantes a las instituciones públicas, sea semipresencial o no, con grupos o no, pero están dudosos, porque apenas ahorita, después de año y medio, 2 años casi, de que revienta la pandemia, y después de un año de haber comenzado la vacunación a nivel mundial, es que aquí se está empezando a hacer una vacunación, ¿sí? Y lo decía en el programa anterior, que lamentablemente no hay, esa inmunidad no se adquiere al no más colocarle la vacuna, sino hay que esperar 30, 35, 45 días para que pueda tener la inmunidad totalmente. Entonces ahí hay un temor. Ahora, esta parte, con referente a las organizaciones políticas, esos cambios tienen que generarse de adentro hacia afuera, o como está sucediendo ahorita, de afuera hacia adentro. No, tiene que ser de adentro hacia afuera, es decir, tiene que haber
una compenetración y una claridad entre la militancia que se transmite a la dirigencia y la dirigencia lo transmite a los líderes. Es en orden estrictamente creciente, no decreciente como está sucediendo en la actualidad, porque al ser decreciente se desconectan de la realidad, omiten cuáles son los problemas de la colectividad y eso genera enorme malestar, ya que la persona luchadora, el activista político, el dirigente de esa comuna o de ese comité local o de ese barrio o de esa parroquia o de ese sector en particular siente que todo su trabajo fue en vano porque fue desestimado, y al ser desestimado por un capricho de alguien que desconoce cuál es el escenario o el diagnóstico en determinada zona, pues perjudica. ¿Por qué perjudica? Primero viene la división, porque dice, bueno, pero si yo estoy haciendo esta labor durante tantos años y esta persona que viene de otro estado a imponerme un criterio, pues me voy. O sencillamente no participa y entra en la abstención. O se va para el lado del gobierno, porque dice, bueno, pero si paradójicamente me prestan atención los entes gubernamentales o el oficialismo que va en contra de mi forma de pensar, pues simplemente aquí puedo hacer algo que a lo mejor no lo hice en el otro lugar. Es decir, muchas vertientes que no generan saldo positivo y en lugar de sumar lo que hacen es restar. Entonces allí tenemos nosotros que prestar vital atención y empezar con un proceso de concienciación. ¿Por qué concienciación? Vamos al escenario político actual regional. Simplemente hay varios candidatos y dos tendencias fuertes. ¿Cuáles son las dos tendencias fuertes? El oficialismo, por un lado, que ya dije que no pasa del 20% del padrón electoral, y por supuesto la Mesa de la Unidad Democrática, la MUC, que es el candidato único integrado por el G4, AD, COPEI, Voluntad Popular, primero G+, primero Justicia. Estoy en ese lote describiendo lo que tiene que ver también con un nuevo tiempo, Unión y Progreso, el MAS. Ellos están alineados a la MUC, aunque en el caso del MAS llevan en algunos estados candidatos a la Alianza Democrática y candidatos a la MUC. Entonces, esos son los dos principales lotes, se pudieran llamar fuertes. Después viene la Alianza Democrática, que a pesar de ser opositor y tener una coalición de las tarjetas de AD, COPEI, Avanzada Progresista, ¿qué otro partido está ahí? Avanzada Progresista, Primero Venezuela, ellos no logran todavía superar el 5%, porque acuérdense que en estos escenarios se polariza. Ahora, ¿son divisionistas? No necesariamente. Para los radicales son divisionistas. Para los demócratas quieren participar. Y en un escenario normal, si no estuviéramos en este remolino electoral, pues es lógico que cada quien participe. Ellos tienen sus candidatos, PMI tiene sus otros candidatos. Pero se prestaron para una situación lógicamente, que no es muy bien vista. Lógicamente quisieron pescar en río revuelto, lógicamente, porque eso generó el debilitamiento nacional e internacional de la estrategia que tenía Juan Guaidó, porque no logró el quórum necesario, y de ahí vino una serie de ajustes a nivel político con una repercusión importante. Lógicamente que quisieron pescar en río revuelto, pero más allá de eso no se cuestiona desde el punto de vista político, más sí ético y moral, porque desde el punto de vista político, como le dije, que se mete a la política es para llegar a poder mantenerse en él. Pero si no tienen esa ascendencia ética y política y moral, como usted lo acaba de decir, ¿cómo creer en esas personas? Ahí ya le corresponde a la colectividad, y por eso los excluyo en el porcentaje de la popularidad, porque en las encuestas que se realizan, ellos son rechazados y son replegados. Entonces, ¿a quiénes distingue la colectividad? A la MUC y al oficialismo en menor proporción. Y aquí viene el proceso de la abstención. Si la población se sigue en esa ruta, si continúa en la ruta de no querer votar,
allí es donde los resultados son pocos. ¿Qué le dice usted como analista, como persona que es conocedora del tema, a esa población, por ejemplo, en el municipio de Campo Elías, Libertador, la zona metropolitana, que en estos momentos está escéptica de ir a votar? Bueno, es una oportunidad de oro. La única arma que tenemos los demócratas es el voto. Ustedes preocúpense solamente por ir a votar. La MUC se preocupa por cuidar los votos, por garantizar el triunfo y por tener un gobernador a la reelección. Esa es la función de la MUC, porque se está defendiendo a Mérida. Un ejemplo clarito en la Plaza Bolívar. Tú llegas cualquier día de la semana, en el lado de la democracia se ve una Plaza Bolívar limpia, sonriente, agradable. Y en el lado del oficialismo tú ves tarantines de todo tipo y ves esa especie de desorden. Ojo, que no me opongo al trabajo artesanal, ¿no? Sino que hay espacios donde no debe ser la Plaza Bolívar el escenario. Hay bulevares, ahí pueden habilitar calles de la ciudad, hacer ferias artesanales y por supuesto apoyar a ese productor que viene de la ciudad o del campo. Eso es lógico, pero lo que tenemos que tener en consideración es que en la Plaza Bolívar, que es la plaza central de nuestra ciudad, tiene que ser una plaza que se respete con solemnidad, y para respetarlo con solemnidad tiene que haber una serie de elementos que permitan la sana armonía del esparcimiento cultural, del casco histórico y por supuesto del turismo local. Eso tenemos que conservarlo. Entonces, ese es un mero ejemplo pragmático de lo que sucede. Otro ejemplo, bueno, lo que está a la vista no necesita anteojos. Nosotros queremos defender los espacios de la ciudad. No se le olvide que desde el año 2000, cuando a William Dávila se le arrebató las elecciones, ya que hay unos dicen que fue trampa, otros dicen que no fue trampa, sino que hubo una inconsistencia numérica. Al final, desde el punto de vista electoral, no se pudo probar, pero él mantiene la tesis de que hubo fraude. Me acuerdo que Luis Alberto Fugaz tenía una prueba y William también mantiene esa tesis. Desde el año 2000 hasta el 2017 no había un gobernador opositor y se rescató la dignidad, se rescató, aparte de la dignidad, toda esa parte, valga la redundancia, de nuestra merideñidad, la parte ancestral, porque Ramón Guevara es el gobernador de la dignidad. Le quitan el presupuesto para las cosas básicas, le intervienen en el cuerpo bombero, le intervienen en la policía, le quitan competencia y él sigue ahí dando la cara. Incluso ya ni la nómina la paga porque la paga el sistema patrio, pero él sigue ahí manteniendo el espacio. Y eso es lo que tenemos que hacer, defender lo que hay. De lo contrario, pues si no hay participación, lamentablemente acostúmbrense a el sistema tradicional, se podría llamar entre comillas, porque ya llevamos 2 décadas bajo el yugo de este proceso oficialista que acabó nada más y nada menos con la empresa petrolera con mayor rentabilidad, que era PDVSA. Vamos entonces a identificar, hacer otro paréntesis en otro programa, identificamos y retornamos inmediatamente con más de Noticias en la Web y nuestro invitado del día de hoy, Gil Morán, quien estamos haciendo un importante conversatorio aquí sobre esta situación que vive nuestro estado y que por supuesto están y estamos viviendo Mérida y los venezolanos a tiempo completo. No se aparten, ya retornamos con más de Noticias en la Web.